Antes de comenzar, se recomienda la lectura o relectura del artículo Los sueños develados 1. Todo lo aquí expuesto no es conocimiento académico, no está avalado por la ciencia tradicional, y no pretendo que lo sea ni que lo crean. Tampoco estoy dispuesto a entrar en debate profesional, filosófico o psicológico, discutiendo su veracidad y contradicción. El conocimiento que voy a transmitir es sólo conocido correctamente por los miembros de las órdenes místicas y esotéricas como los Rosacruces y masónicas, bajo juramento de silencio. Estos conocimientos se encuentran en el llamado manuscrito de Nodin, accesible a partir del 4º grado de Atrium. Este conocimiento es uno de los instrumentos de uso más común y básico de la manipulación de la realidad subjetiva e individual de los miembros de las órdenes, y para conseguir sus objetivos solo afectan el contorno o universo particular del individuo. Tal vez hayan escuchado de autores esotéricos tratando este tema, pero lo que no les dicen es que su correcto uso lleva un entrenamiento de años para poder dominar la técnica, y no es recomendable su empleo sin la guía de un miembro entrenador experimentado, pues puede ocasionar efectos secundarios de esquizofrenia o paranoia. Pasemos, pues, al desarrollo de esta parte del universo de los sueños y su uso como instrumento de desarrollo personal o como arma de manipulación mental. El manuscrito de Nodin nos muestra y enseña la capacidad de percepción de la mente humana ante las múltiples realidades existentes. Se decía que Thomas Alva Edison, cuando no encontraba una solución a un problema, se acostaba en el sofá de su estudio y dormía una pequeña siesta. Cuando se despertaba, tenía ya la solución. Como tantos otros en la historia, Edison era Rosacruz y conocía el poder y mecánica de los sueños. En el artículo Los sueños develados, primera parte, dije que cuando la esfera de conciencia se ubica en el centro espiritual, podían suceder dos cosas: que el estado onírico subiera de frecuencia hasta el estado alfa de 7,5 hercios y salir del sueño y entrar en el espacio de intercambio dimensional, astral, produciéndose un estado de consciencia expandida, viaje astral, o bien que se activaran los centros superiores de control, intelectual, emocional y espiritual. Ya vimos cómo sucede en el caso de la activación de los centros superiores y en el plano astral, pero ¿qué sucede si la frecuencia sube a 7,5 hercios y sigue subiendo superando los 30 hercios del estado de vigilia y esquivando la entrada al espacio de intercambio dimensional? Para comprender esto, tienen que tener claro el concepto de cerebro y mente, porque lo que sucede en este momento es que la esfera de consciencia se ubica en lo que los Rosacruces llaman el cuerpo mental, en un espacio adimensional llamado quantum. En ese momento, la persona sería solo mente, energía cuántica ordenada e inteligente que forma la información. En el quantum se tiene acceso no solo a la información de su mente, sino a la información de todas las mentes, porque se encuentra en la nube de la mente colectiva. En ese lugar de consciencia artificial puede recolectar cualquier información mental de las demás personas. Es como si estuviera conectado a Internet sin computadora, y puede, si maneja y sabe cómo hacerlo, ingresar a la mente de un sujeto y extraer información o implantar una imagen o idea mental para que la persona vea algo o piense algo que a usted le favorezca. A esto lo llaman los Rosacruces envenenamiento mental. Hay formas mucho más sencillas de llevarlo a cabo, como la sugestión, pero no lo veremos ahora. Muchas veces se entra al quantum de forma inconsciente y se extrae información para solucionar un problema, o bien se tiene lo que llaman un sueño premonitorio.
ya que en ese estado adimensional usted recoge la energía del suceso que luego se manifestará físicamente. Toda información física primero es manifestada en el quantum, luego en el espacio y finalmente en el tiempo, donde perdura como universo paralelo de espacio ya manifestado. Primero lo pienso, después lo hago y finalmente lo recuerdo. Cuando se dice que alguien hizo algo sin pensar, es porque no fue consciente de que antes lo pensó en el quantum, no porque no lo pensó. Un segundo en la realidad subjetiva pueden ser días en el quantum, pues es un espacio adimensional donde el tiempo no existe como tal, sino como espacio, igual que en la realidad general. Pienso, luego existo, decía Descartes. Todo acceso al quantum que no sea de forma natural puede acarrear un gran peligro para la salud mental de la persona por dos causas. Primero, porque el cerebro en ese estado eleva su frecuencia a niveles no naturales y produce ciertos químicos que la ciencia cataloga como alucinógenos y que pueden alterar el correcto funcionamiento del mismo. Y segundo, porque la esfera de consciencia puede quedar conectada al cuerpo mental viviendo una doble realidad, la subjetiva y la mental, produciendo estados de esquizofrenia o paranoia, teniendo alucinaciones visuales o auditivas, que no son más que las imágenes captadas por el cuerpo mental de los pensamientos conscientes, subconscientes e inconscientes de otras personas. Los desequilibrios químicos de muchos enfermos psiquiátricos responden a esta causa. La forma natural de entrar al quantum es a través del estado onírico, como lo hacía Alva Edison, durmiéndose con el pensamiento puesto no en el problema, sino en obtener la solución. Cualquiera puede hacerlo y con la práctica logrará resultados asombrosos. Este estado no tiene nada que ver con el sueño lúcido, ni tampoco con el astral, pero puede considerarlo como parte de los sueños porque es por ese medio que se accede naturalmente. La forma inducida y antinatural de ingresar al quantum es a través de espejos, pero no explicaré la técnica por su peligrosidad. Conozco casos que resultaron irreversibles por intentar algo sin la experiencia necesaria. Estos conocimientos, llevados a la ciencia no tradicional, pueden ser usados para la manipulación general de las mentes colectivas a través de la modificación de las frecuencias cerebrales, implantando envenenamiento mental en masa. Actualmente, de hecho, se emplean. Por eso es conveniente, por ejemplo, apagar y no tener cerca los teléfonos celulares cuando se duerme, porque son empleados para esos fines aparte del de espiar y localizar. Quiero aclarar que todo esto es patrimonio de la consciencia artificial, no de la consciencia del ser, porque esta última no necesita del cuerpo mental para desplazarse por el quantum. El ser tiene acceso irrestricto a todo el conocimiento porque está conectado con la fuente misma. Su cuerpo es la luz del Do, protegido por el Bril, el amor de un espíritu consciente de sí mismo. Usted puede experimentar el universo de los sueños tratando de recordar y catalogar qué clase de sueño tuvo, en qué centro estuvo ubicada su esfera de consciencia, si estaban activados los centros superiores o si terminó en el espacio de intercambio dimensional o en el cuerpo mental recorriendo el quantum. No tema, mientras el acceso sea natural es seguro, no fuerce ningún estado, solo fluya por el plano onírico. Su consciencia hará el resto si su ser está preparado para permitirlo, porque precisa antes tener formado y cristalizado el espíritu para adentrarse al quantum de forma natural. ¿Cómo es posible que pueda saber que dudo y que deseo, es decir, que me falta algo y que no soy perfecto, si no tuviera en mí la idea de un ser más perfecto que el mío y que en comparación con él
puedo conocer los defectos de mi naturaleza. Cuando considero que dudo, es decir, que soy una cosa incompleta y dependiente, la idea de un ser completo e independiente, es decir, Dios, se presenta en mi mente con distinción y claridad. René Descartes, miembro de la antigua y mística Orden Rosacruz.